Continuando con las obras de S. Van Dyne, estamos con el libro de El asesinato del casino. Y vamos a continuar con el capítulo 13, que se llama Un descubrimiento asombroso. Lunes 17 de octubre, 12 de la mañana. Eran aproximadamente las 12 del día siguiente cuando Vance volvió a Nueva York. Yo estaba muy ocupado en mi trabajo diario cuando entró en el despacho. Se limitó a saludarme con un movimiento de cabeza. Comprendí enseguida por su expresión concentrada y por sus movimientos impacientes que algo muy interesante ocupaba su imaginación. Poco después salía de sus habitaciones vestido con un traje gris a cuadros, un sombrero Homburg de color verde pálido y unos borceguíes muy gruesos. Miserable día, Van, murmuró. Amenaza lluvia y tenemos que salir al campo. Deja a un lado esa contabilidad y acompáñame. Pero primero tengo que ver a Markham. Telefonéale a su vecina que estaré ahí dentro de 20 minutos. Es un buen muchacho. Mientras yo me ponía en comunicación con la oficina del fiscal de distrito, Vance llamó a Curry y le dio instrucciones para la cena. Markham estaba solo cuando llegamos al Criminal Courts Building. He dejado a un lado mis compromisos por esperarte, saludó a Vance. ¿Qué informe me traes? Mi querido Markham. Oh, mi querido Markham, protestó Vance, dejándose caer en un sillón. Pero tengo yo que traer un informe. Se puso serio y miró pensativo a Markham. El hecho es que no tengo realmente nada que informar. La excursión ha sido un fracaso. ¿A qué fuiste a Princeton?, preguntó Markham. A visitar a un antiguo amigo, contestó Vance, el doctor Hugo Stu Taylor, uno de los grandes químicos de nuestros días. Es presidente del Departamento de Química de la Universidad. Anoche pasé un par de horas con él inspeccionando el laboratorio Frick. ¿Solo se trataba de una visita de inspección en general?, preguntó Markham, observando a Vance atentamente, ¿o es algo determinado? Vance extrajo unas cuantas bocanadas de su cigarrillo. Completamente determinado. Me interesaba muchísimo la cuestión del agua pesada. ¿Agua pesada? Markham dio un salto en su asiento. Me parece haber leído en alguna parte eso del agua pesada. Sí, por supuesto. Se ha hablado mucho de ello en los periódicos. Asombroso descubrimiento. Uno de los más grandes de la química moderna. Asunto fascinador. Se recostó en el sillón y estiró perezosamente las piernas. El agua pesada es un compuesto en el que el átomo de hidrógeno pesa 2 veces más que en el agua ordinaria. Es realmente un líquido en el que el 90% por lo menos de las moléculas se componen de oxígeno, combinado con el hidrógeno pesado recientemente descubierto. La fórmula es H2H2O, aunque científicamente se representa por D2O.
Su cualidad más interesante es que tiene el mismo aspecto y sabor del agua ordinaria. Se supone que existe una parte de agua pesada en cada 5.000 de agua ordinaria, pero debido a las pérdidas del proceso de obtención, se requieren 10.000 partes de agua corriente para obtener una parte de agua pesada. En ciertos laboratorios se han tratado nada menos que 300 galones de agua ordinaria para producir una onza de este líquido. Su descubrimiento fue hecho por el doctor Harold C. Urey de la Universidad de Columbia, pero una gran parte de las investigaciones practicadas sobre el nuevo y asombroso compuesto han sido hechas por los hombres de ciencia de Princeton. Los aparatos de su laboratorio son los primeros inventados para la producción de agua pesada en apreciable escala. Y cuando digo a apreciable escala, hablo de un modo relativo, pues el doctor Taylor me dijo anoche que la producción diaria en aquellos laboratorios es inferior a 1 centímetro cúbico, pero esperan intensificarla hasta conseguir una cucharada de las de té al día. En la actualidad, Princeton posee menos de media pinta de ese precioso fluido. El costo de producción es enorme y debido a la gran demanda de muestras de líquido por los hombres de ciencia de todos los países, su precio se eleva a más de $100 el centímetro cúbico. Una cucharada de las de té costaría unos $400 y un litro alrededor de 100,000. Miró a Marcahan para observar el efecto que le producían sus palabras y continuó: hay grandes posibilidades comerciales para este cuerpo. El doctor Taylor dice que ya existe una casa de productos químicos que ha empezado a lanzarlo al mercado. Marcahan mostraba un profundo interés y no apartaba la vista de Banzé. ¿Crees pues que esta agua pesada es la explicación de los envenenamientos de la noche del sábado? Puede ser una de las explicaciones, dijo Banzé lentamente, pero dudo que sea la definitiva. Hay muchas cosas que aún se oponen a que logremos una aclaración completa. Para empezar, el costo del agua pesada es casi prohibitivo y se dispone de una cantidad muy exigua para que podamos atribuirla al repetido motivo acuático característico del caso Llewellyn. Pero, ¿cuáles son sus efectos tóxicos sobre el sistema humano?, preguntó Marcahan. Ese es el problema. Desgraciadamente, nadie conoce los efectos que la ingestión de una cantidad apreciable de esa agua produciría en el cuerpo humano. Las pequeñas cantidades obtenidas hasta ahora han hecho prácticamente imposible los experimentos en este sentido. Solo se puede especular. El profesor Swingle de Princeton ha demostrado que el agua pesada es letal para los peces pequeños de agua dulce, como el Levistes reticulatus, y que el renacuajo y las lombrices sobreviven muy poco tiempo sumergidos en ella. En su seno se retarda o suspende por completo el crecimiento de las semillas, y este efecto inhibitorio sobre el funcionamiento del protoplasma vital ha conducido a algunos experimentadores de San Francisco a la hipótesis de que los síntomas de la vejez y senilidad son causados por la acumulación normal de agua pesada en el cuerpo. Banzé fumó unos momentos y añadió: sin embargo,
yo no estoy convencido de que estas teorías tengan una relación directa con nuestro problema particular. Por otra parte, más bien estoy inclinado a creer que se intenta que trabajemos siguiendo tales directrices, pero de todos modos pueden conducirnos a la verdad. ¿Qué quieres indicar con eso?, preguntó Marjan. Anoche hablé también con uno de los más ilustres ayudantes del Dr. Taylor, un tal Mr. Martin Quayle, químico experto, consciente y emprendedor. Debo decir que personalmente yo no confiaría mucho en él. Es de una ambición desordenada. ¿Qué tiene que ver ese tal Quayle con mi pregunta?, gruñó Marcaja. Quayle fue compañero de clase de Bloodgood. Los dos eran aspirantes a químicos y muy buenos amigos. Marcaja estudió pensativamente. Avancé un momento. Me doy cuenta, me dijo, de que existe una vaga relación entre las diversas partes de esos informes, pero lo que continuó sin comprender es la conexión que puedan tener con el problema que nos ocupa. Ni yo tampoco, contestó Vance jovialmente. Me limito a exponer los hechos a falta de cosa más definitiva. Marcaja se había puesto repentinamente irritable y descargó un puñetazo sobre la mesa. En este caso, gruñó, ¿qué hemos adelantado con tu misteriosa excursión a Princeton? Verdaderamente no lo sé, replicó Vance humildemente. Confieso que estoy espantosamente decepcionado. Esperaba conseguir mucho más. A través del canto de agua corre un tema fugaz que acabará por orientarnos. Preparo otra excursión para esta tarde. Al campo esta vez. Observa los rústicos vestidos con que estoy aderezado. Cuento con las ideas de Quayle para guiar mis vacilantes pasos. Marcaja inspeccionó. Avancé de arriba abajo con marcada curiosidad. Después lanzó una burlona carcajada. Hablas el galimatías del oráculo délfico y tienes los modales de los echadores de cartas y de los adivinadores del porvenir en las bolas de cristal. Será preciso acostumbrarse a tu nuevo aspecto, de manera que de excursión al campo. Sí, murmuró Vance dulcemente, hacia Closter. Marcaja se puso en pie de un salto. ¿Estás loco?, exclamó. Oh, mi querido Marcaja, no te asombres tanto. Pierdes muchas energías, suspiró Vance. Lo mejor que podrías hacer es ordenar a Swaker que averigüe qué compañías existen en los alrededores de Closter que suministran agua y energía eléctrica a domicilio. Marcaja ahogó una exclamación y se mordió los labios. Al fin llamó a su secretario y le repitió los deseos de Vance. Y cuando tengas estos datos, serás tan amable que me escribas unas cartas de presentación para los directores. Busco cierta información. ¿Qué información? Desearía conocer la cantidad de agua
y electricidad consumida por cierto notable ciudadano de los alrededores de Closter, dijo Vance cohibido. Markham se dejó caer en su sillón. Gran Dios, ¿piensas que Kincaid, mi querido amigo? Interrumpió Vance. Yo no pienso nada. Exige demasiado esfuerzo el pensar. Y no hubo manera de sacarle otra explicación. Unos minutos después, Swaker entró con la contestación de que Closter y sus alrededores estaban servidos por la Valerie Stream Water Company y la Englewood Power and Light Company, ambas domiciliadas en Inglewood. Markham dictó las cartas que Vance había solicitado y 10 minutos más tarde corríamos hacia Englewood, a pocos kilómetros de Closter. Englewood dista muy poco de Nueva York y gracias a la experta conducción de Vance llegamos a la floreciente villa en menos de media hora. Vance preguntó el camino para ir a las oficinas de la Valerie Stream Company y una vez en ellas hizo pasar su carta al director. Fuimos recibidos en un pequeño despacho por un hombre de unos 40 años, Mr. McCarthy, serio y agradable. ¿En qué puedo servirles, señores?, preguntó después de estrechar nuestra mano. Celebramos poderles serles útiles de alguna manera. Estoy particularmente interesado, le dijo Vance, en averiguar cuánta agua se consume por un tal Mr. Richard Kincaid, vecino de Closter. Puedo proporcionarle fácilmente esos datos. El director se aproximó a un clasificador metálico y tras un momento de busca sacó una pequeña tarjeta de papel malila. Vuelto a su mesa, le echó un vistazo y enarcó la ceja sorprendido. Ah, sí, dijo tras un momento de reflexión, como si repentinamente hubiese recordado algo. Ahora caigo. Mr. Kincaid tiene contador de gran potencia y consume excesiva cantidad de agua, de 40,000 a 100,000 metros cúbicos por año. Y sin embargo, Mr. Kincaid no ocupa más que un chalet de casa muy pequeño, sugirió Vance. Mr. McCarthy afirmó con un gesto. Así es, la cantidad de agua consumida por Mr. Kincaid sería suficiente para mover una fábrica. Ya esto llamó mi atención hace un año. No podía comprender tal cifra e hice investigaciones, pero me encontré con que el cliente estaba satisfecho y por tanto no hubo otra alternativa que continuar el servicio. Dígame, Mr. McCarthy, continuó Vance, ¿se nota alguna variación en la cantidad de agua consumida por Mr. Kincaid según la época del año? Es decir, ¿es mayor en los meses de primavera y verano que en invierno cuando el chalet está cerrado? No, contestó el director sin apartar la mirada de las cifras. Prácticamente no se observa ninguna variación. Según la tarjeta, consume tanta agua en los meses de verano como en los de invierno. ¿Cree usted que debemos hacer nuevas investigaciones?, terminó preguntando. Oh, no es preciso, contestó Vance indiferente. ¿Desde cuándo se observa este excesivo consumo de agua?, añadió. El director volvió a clavar la vista en la tarjeta, volviéndola para examinar las cifras del reverso. Las instalaciones se hizo hará un año, en agosto, para ser más exactos, y el excesivo consumo de agua comenzó casi inmediatamente. Vance se levantó y tendió su mano al director.
Muchísimas gracias, señor. Esto es todo lo que quería saber. Agradezco su bondad. Desde las oficinas de la Valley Stream Water Company nos fuimos a la de la Englewood Power and Lights Company, unas cuantas manzanas más allá. De nuevo, Vance pasó su carta al director Mr. Browning y una vez más fuimos recibidos sin tardanza. Cuando Vance le dijo que deseaba comprobar el consumo de energía eléctrica de Kincaid, el director le lanzó una penetrante mirada. No tenemos costumbre de proporcionar informes de esa naturaleza, dijo con cierta altivez, pero en las actuales circunstancias considero justificado decirle que Mr. Kincaid, muy conocido en la vecindad, contrató conmigo ya ahora un año la suficiente capacidad para hacer frente a sus necesidades, que, dicho sea de paso, exceden con mucho a lo acostumbrado en casas o pabellones de esa categoría. Se cerraron las negociaciones a base de un suministro de 500 kilovatios en lugar de los 5 acostumbrados. Gracias por esos informes, señor. Vance ofreció un cigarrillo a Mr. Browning y tomó otro para él. Y cuando Mr. Kincaid contrató con usted ese enorme suministro de corriente, le dijo a qué fines lo destinaba. Yo, naturalmente, le hice esa pregunta, contestó el director, y él se limitó a explicarme que necesitaba tal capacidad para fines experimentales. ¿Y no trató usted de profundizar más? Mr. Kincaid me informó que los experimentos que se proponía llevar a cabo eran de naturaleza más o menos confidencial, y claro está, mi interés por más detalles terminó en ese punto. Comprenderá usted que nuestro negocio y también nuestro ideal es dar el mayor servicio posible al público. Su actitud, señor, replicó Vance con una leve inclinación de cabeza, es correctísima. Le quedo a usted muy agradecido por su confidencia. Mr. Browning se puso en pie. Siento no poderle darle más detalles, a menos que quiera usted saber la cantidad exacta de energía consumida. No, muchas gracias, dijo Vance, encaminándose hacia la puerta. Me ha dicho usted todo lo que necesitaba saber por ahora. Y nos despedimos. Cuando estuvimos de nuevo en el coche, Vance permaneció inmóvil al volante durante varios minutos, en indecisa abstracción. Después sacó su pitillera y con gran calma encendió otro de sus regis. Estaba pensando, Van, me dijo lentamente, que sería conveniente echar un vistazo al retiro de Kincaid. Tengo una idea vaga de su situación. Si equivocamos el camino, podremos preguntar. Hizo dar vuelta al coche y lo enfiló hacia Hudson Rivers. Cuando estuvimos de nuevo en el camino 9W, Vance viró hacia el norte a lo largo de las Palisades. A pocos kilómetros de aquí debe de haber una estrecha carretera y quizá una señal que nos guíe, dijo. Ten los ojos bien abiertos. Si nos perdemos, tendríamos que volver a Cluster para orientarnos. Pero no fue necesario. Unos cuantos kilómetros más adelante encontramos un rústico poste indicador, maltratado por el tiempo, a la entrada de un camino particular bordeado de árboles que se apartaban del río, lo que nos indicó que el pabellón de casa de Kincaid debe encontrarse por ahí. Ya dentro de este camino, llegamos casi inmediatamente a un trozo de terreno cubierto de denso bosque. Estábamos en Bergen Country, entre la ciudad de Cluster y la línea divisora del estado de Nueva York, cerca de la parte de Nueva Jersey.
llamada Roque Lakes. Seguimos este camino privado durante 1 kilómetro para salir repentinamente a un claro en cuyo centro se elevaba un chalet de piedras de 2 pisos que debió de ser en otros tiempos una residencia particular. Todo en él daba la sensación de absoluto abandono. Las ventanas habían sido cegadas con tablas y tenía aire de desuso. El pequeño porche del frente y la maciza puerta que constituía la entrada principal detrás de la casa, a la derecha, había un garaje metálico. Vance condujo el coche a la espesura de la izquierda y saltó a tierra. Esto parece un poco desierto, ¿verdad, Van? Me dijo. Y yo que tenía tantos deseos de entrar. Vamos, qué sorpresa nos reserva el otro lado de la casa. Penetramos por un sendero hacia el norte, pero en lugar de dirigirse directamente a la parte trasera del pabellón, Vance se encaminó hacia el garage. La puerta estaba ligeramente entornada, pero de la argolla colgaba un gran candado. Vance le dedicó su cuidadosa atención y después curioseó el local. Signos de actividad reciente, murmuró. No hay coche, pero no se ve ni polvo ni barro por ninguna parte. Además, hay huellas de cubiertas de automóvil en el sendero, así como rastros de aceite en este piso de cemento. Conclusión: el habitante o habitantes del pabellón acaban de marcharse. Destino y hora de regreso problemáticos. Examinó atentamente el pequeño edificio, fumando sin cesar. Podría hacerse, murmuró al fin, como contestándose a una pregunta interior. Oye, Van, ¿te sientes allanador de moradas? Se aproximó al pequeño porche con persianas de la parte posterior y subió los pocos peldaños de madera que conducían a él. La puerta no tenía el pestillo echado y pudimos entrar. Al fondo había otra puerta que comunicaba con el pabellón y junto a ella una pequeña ventana. Las dos estaban cerradas. Espera aquí un minuto, me dijo Vance, y desapareció escalera abajo. Unos segundos más tarde regresaba con un formón de la caja de herramientas de su coche. Siempre he sentido una desinclinación por ser ladrón, dijo. Veamos ahora sí. Introdujo la hoja del formón entre la ventana y su marco, y tras manipular durante unos minutos logró levantar el pestillo. En un rincón del porche había un cajón de madera vacío, y Vance lo colocó debajo de la ventana. Puesto en pie sobre él, se las arregló con gran esfuerzo para deslizarse por la estrecha abertura. Y un momento después, de un golpe sordo, y mi amigo desaparece. Desapareció en la oscuridad del otro lado. Pasó otro minuto y su rostro reapareció en la ventana. No me he hecho daño, Van, me anunció. Entra, yo te ayudaré. Me calé el sombrero hasta las orejas y me arrastré a través de la ventana. Vance me cogió por los hombros y tiró de mí hasta introducirme en la oscura y estrecha despensa con que comunicaba. Palabra, exclamó Vance. El robo con escalo es un ejercicio demasiado fatigoso. Hice bien en renunciar a la carrera. Busquemos ahora la puerta de la bodega. Dudo que haya nada de interés en los pisos superiores. Encontramos fácilmente la puerta de la bodega. Estaba situada en la cocina, separada esta a su vez de la despensa por una puerta giratoria. Vance empezó a descender
por las escaleras llevando en la mano un encendedor de bolsillo. «Caramba», le oí exclamar en la semioscuridad. «He aquí una puerta muy curiosa para tan inocente pabellón de casa». Yo estaba detrás de él, al pie de los escalones, y mirando por encima de su hombro, vi a la vacilante llama del encendedor una enorme puerta de roble relativamente nueva. No tenía ni tirador ni cerradura, que habían sido reemplazadas por un gran cerrojo de hierro. Bancé lo descorrió y empujó la puerta hacia adentro. De las tenebrosas profundidades nos llegó un olor acre y un zumbido persistente y monótono, como de motores. Allá al fondo me pareció ver unas llamitas azules y temblorosas, como de mechero Bunsen. Vance se adentró en las tinieblas, palpando las paredes. Finalmente encontró el conmutador eléctrico. Sonó un chasquido y una brillante iluminación producida por una docena de lámparas eléctricas reemplazó a la oscuridad. Un espectáculo asombroso apareció a nuestros ojos. La bodega de piedra, que originalmente debió de medir unos 20 metros cuadrados, había sido ensanchada por ambas partes y nos encontrábamos en una habitación subterránea de unos 35 metros cuadrados. Estaba llena de mesas enormes cubiertas con millares de pequeños vasos de vidrio cilíndricos. Al fondo había una serie de generadores eléctricos y en algunas de las mesas y amplios anaqueles adosados a los muros se veían variadas colecciones de vasijas y complicados aparatos químicos. Vance miró a su alrededor y deambuló por entre las mesas enormemente cargadas. «Palabra», murmuró. «El doctor Taylor se pondría verde de envidia si viera este laboratorio. Asombroso». Atravesó el subterráneo para aproximarse a unas mesas cuyos aparatos destacaban de todos los demás, hacia donde yo había visto las llamitas azules. «Agua pesada», Van explicó, señalando varias botellas de forma cónica, al final de una larga serie de tubos, válvulas y pilas. «Debe de haber más de 1 litro aquí. Producción en gran escala. Si es pura, Kincaid tiene una fortuna en estas botellas. ¿Sabes cómo se fabrican, Van? Es un proceso fascinador». Examinó los aparatos atentamente. «El método de producción empleado aquí es el mismo inventado por los químicos de Princeton. El primero, dicho sea de paso, que tiene un valor realmente práctico. Se empieza por destilar el electrolito de las pilas electrolíticas comerciales para separar el carbono y el hidróxido. Se añade hidróxido de sodio y después se electroliza la solución en estas pilas». Señaló varias mesas llenas de innumerables vasos hidrométricos, enfriados por inmersión en grandes tanques de agua corriente. Los electrodos, como puedes ver, están dotados en doble ángulo recto para formar el ánodo y el cátodo de los vasos siguientes, y el potencial de la corriente continua lo suministran estos generadores de más allá. Se emplean 3 días en reducir el electrolito a un 12% de su volumen primitivo, y después este electrolito concentrado se neutraliza parcialmente haciendo burbujear a su través dióxido de carbono. A continuación se destila
y se le incorpora a otro grupo de pilas, aquellas de esa serie de mesas del fondo, que contienen agua de la misma graduación, pero en las que existe todavía el hidróxido de sodio primitivo. Ahí se efectúan 3 electrólisis sucesivas, de las que resulta un agua que contiene aproximadamente un 2,5% de hidrógeno pesado isótropo. A partir de ese estado, el hidrógeno va conteniendo un elemento pesado, que es recogido por los aparatos que ves ahí. Con un movimiento de la mano me señaló el complicado andamiaje químico frente al cual estábamos parados. El gas electrolítico pasa desde aquellas pilas de la derecha a través de este atomizador y luego por este tubo en T que, como observarás, está sumergido en mercurio para formar una válvula de seguridad en caso de presión excesiva, y finalmente fluye por aquel golete capilar donde arde al salir como una llama. Vance arrojó un cigarrillo al suelo y lo aplastó con el pie. Y esa es la fase final, añadió, de la producción del líquido más costoso del mundo. El agua formada por la combustión se condensa en estos tubos de cuarzo inclinados. Llegó hacia nosotros el rumor de unos pasos rápidos en la escalera de la bodega. Vance giró instantáneamente sobre sus pies y se lanzó hacia la salida. Pero era demasiado tarde. La gran puerta de roble se cerró violentamente y casi al mismo tiempo se oyó el ruido del pesado cerrojo al resbalar en su encaje. Entre el zumbar de los motores y el gorgoteo del agua corriente en los tanques, percibimos distintamente la airada pero triunfal risa de alguien allá en las escaleras. Capítulo 14. La etiqueta blanca. Lunes 17 de octubre, 3 de la tarde. Vance se quedó contemplando la negra y pesada puerta con una maligna sonrisa dibujada en los labios. Por mi alma, Van, murmuró, que aborrezco el melodrama. Además, no hemos almorzado y son las 3 de la tarde. Situación desagradable pero interesante. Cogió un silletín que encontró a mano y sentándose se puso a fumar pensativo. De pronto se extinguió la luz de la bodega y quedamos envueltos en las tinieblas cargadas de emanaciones químicas. Nuestro carcelero ha accionado el conmutador principal, suspiró Vance. Bien, bien. ¿Podrás resistir, Van? Siento infinito haberte mezclado en esta fantástica aventura, pero veamos si nuestros apresores son comunicativos. Se aproximó a la puerta y la golpeó ruidosamente con el respaldo de la silla. Los pasos descendieron otra vez por las escaleras y una voz apagada e inconcebible preguntó: ¿Quién es usted? ¿Y qué quiere? Siento ser Mr. Vance, contestó Philo, y desearía algo de homard a la turque y una botella de chauvenet. Le vamos a servir algo peor que eso, replicó la voz apagada.
que a pesar de su debilidad tenía un tono agresivo. ¿Cuántos están ustedes ahí? Solo dos, contestó Vance, completamente inofensivos, turistas, curiosos de las bellezas de Jersey, ladrones inofensivos. Está bueno. La voz rió burlona. Lo de inofensivos será cuando yo termine con ustedes. Volveré dentro de un minuto, tan pronto como avise a los agentes. Y oímos que los pasos ascendían por las escaleras. Vance aporreó de nuevo la puerta con la silla. Espera un momento, gritó. Bien, ¿qué se le ocurre ahora? La voz parecía muy lejana esta vez. Antes que usted moleste a los gendarmes, gritó Vance, debo informarle que toda la policía de Nueva York sabe perfectamente dónde estoy y a lo que he venido. Tengo también una cita a las 5 con Marham, el fiscal de distrito, y si falto a ella, este pabellón de casa va a presenciar el más escrupuloso registro que recuerda la historia. Pero no se preocupe usted por esto. Tengo mucho que meditar durante las horas que quedan. Le oí poner la silla en el suelo y sentarse en ella. Después, por el débil resplandor de la lumbre del cigarrillo, le vi encender un regié. Hubo un corto silencio seguido de pasos en las escaleras y el murmullo apagado de unas voces. Unos momentos después volvieron a brillar las lámparas de la bodega y los motores reanudaron su zumbido. Inmediatamente se oyó resbalar el pesado cerrojo y el hombre puerta de roble giró lentamente hacia adentro. Kincaid se nos apareció al pie de las escaleras. Su rostro mostraba mayor impasibilidad que nunca. No sabía que se tratara de usted, Mr. Vance, dijo con voz helada, desprovista de modulación. De otro modo no habría obrado tan inhospitalariamente. Regresaba al pabellón y me percaté de que la ventana de la despensa había sido forzada. Di por seguro que habían entrado ladrones y cuando vi luz en la bodega ordené que cerrasen la puerta. No necesita usted dar más explicaciones, dijo Vance amablemente. Ha sido un error mío y no suyo. Kincaid mantuvo la puerta abierta y se apartó a un lado. Subimos a la cocina y Kincaid nos mostró el camino hasta el gabinete, junto a una maciza mesa. En uno de los rincones estaba en pie un hombre de unos 35 años, fornido, de pelo rojo como llamas y rostro sombrío y adusto. Vestía botas de goma, un traje de faena de hule y una vasta camisa de franela gris. Mr. Arnehem, anunció Kincaid, a guisa de presentación. Está encargado del laboratorio que ustedes estaban inspeccionando. Vance se volvió hacia el hombre y se inclinó ligeramente. Ah, compañero de clase de Bloodwood y Quayle, preguntó. Arneheim dio un respingo y su rostro adquirió una expresión aún más sombría. Bien, ¿y qué hay con eso? Gruñó descortésmente. No se moleste. Arneheim, dijo Kincaid, y le mandó retirarse con un ademán. Arneheim se dirigió a la cocina, y luego oímos sus pasos en los escalones de la bodega. Kincaid se sentó sin dejar de observar a Vance con sus ojos inexpresivos. Parece usted muy enterado de mis asuntos, comentó.
Oh, no, no, solo conozco cosas superficiales, aseguró Vance sonriendo. Precisamente estaba buscando más datos cuando usted llegó. Ha tenido usted suerte con mi intervención, dijo Kincaid. James es un mal muchacho cuando tropieza en el laboratorio con huéspedes que no han sido invitados. Yo me dirigía a Atlantic City a pasar unos días y Anaheim salió a buscarme a Cluster para traerme aquí. Vance frunció el ceño sorprendido. Extraño camino para ir de Nueva York a Atlantic City, murmuró. No tan extraño, replicó. Necesitaba despachar algunos asuntos con Anaheim antes de partir. Por eso tomé el tren hasta Cluster e hice que se reuniese conmigo. Ahí. Después me llevará en su coche hasta Newark para coger el tren de las 7 hacia Atlantic City. ¿Explica esto satisfactoriamente mi itinerario? En cierto modo sí, convino Vance. Bien puede ser. Resulta completamente lógico, una vez explicado, de manera que se proponía usted alejarse por algún tiempo del torbellino de la ciudad maldita. Y cómo no, después de lo que ha ocurrido, Kincaid había modificado el tono de su voz y hablaba casi con petulancia. He cerrado el casino por unos días, en señal de respeto a la memoria de Virginia. Se irguió en su asiento y lanzó a Vance una mirada equívoca. Créalo o no, señor, lo cierto es que desearía poner las manos encima del miserable que la asesinó. Nobles sentimientos, murmuró Vance, sin gran entusiasmo. Sensibleros, pero nobles. Y a propósito, su botella de agua estaba vacía cuando llegamos a la casa el sábado por la noche. Eso me dijo mi sobrino. Pero, ¿qué tiene de extraño? No es ningún crimen el beberse un vaso de agua, ¿no es cierto? Certísimo, convino Vance, ni tampoco lo es manufacturar agua pesada. Magnífica instalación, la que tiene usted aquí, la mejor del mundo, aseguró Kincaid, con evidente orgullo. Fue idea de Bloodgood. Vio las posibilidades de industrializar el agua pesada. Me lo comunicó y yo le dije que siguiera adelante, que yo le financiaba. Dentro de un mes o así estaremos en condiciones de lanzar al mercado. Magnífico. Es muy emprendedor, el bueno de Mr. Bloodgood. Vance miró a Kincaid con ensoñadora abstracción. Así pues, Bloodgood lanzó la idea. Se fue a ver al Wiley en su laboratorio y se trajo todos los datos necesarios. Después buscó a Anaheim y le puso al frente de las operaciones. 3 jóvenes químicos muy ambiciosos, muy buenos amigos, y que se complementan, por decirlo así, todo muy claro. Kincaid sonrió malicioso. Parece usted tan enterado de mi empresa como yo. Se lo dijo Bloodgood. Oh, no. Él evitó hablar del asunto muy hábilmente, aunque puso en ello demasiada cautela. Y claro, despertó mis sospechas. Anoche me presenté en Princeton, até cabos. Su pabellón de casa era el más indicado, y aquí me tiene usted. ¿Por qué le interesa tanto mi laboratorio?, preguntó Kincaid. El motivo del agua, como usted comprenderá. Es ya demasiada agua la que resuman aquellos envenenamientos.
Kincaid se puso en pie de un salto, rojo de indignación. ¿Qué diablos quiere usted decir con eso?, preguntó amenazador. El agua pesada no es un veneno. Nadie lo sabe, repitió Vance con calma. Bien pudiera ser, pero por ahora no se puede decir nada. Interesante asunto. De todos modos, lo del agua no tenía pérdida. Me he limitado a seguir simplemente los postes indicadores. Kincaid guardó silencio un momento. Sí, ahora comprendo. Lo que quiere usted decir, dijo al fin lanzando a Vance una penetrante mirada. ¿Descubrió usted algo? Nada que yo no sospechase, contestó Vance evasivo. Hubiera sido una lástima que su escalo no hubiera tenido resultados satisfactorios. Mi escalo, así, le tendré que abonar algo por los daños producidos. Kincaid rió entre dientes. No, lo dejaré pasar por esta vez, dijo casi de buen humor. Muchísimas gracias, murmuró Vance, levantándose, arreglándose hacia así el asunto. Creo que Mr. Van Dyne y yo debemos marcharnos. Siento tener hasta prisa, pero me muero de hambre. Ya ve, no hemos almorzado. Se encaminó de nuevo a la puerta y se detuvo. ¿Dónde parará usted en Atlantic City?, preguntó. A Kincaid pareció interesada en la pregunta. ¿Cree usted que necesitará buscarme? Estaré en el Ritz. Que le sea agradable la estancia, contestó Vance, y salimos para tomar el coche. Había transcurrido una media hora cuando llegamos a casa. Vance pidió el té y ordenó que le preparasen otro traje. Después telefoneó a Markham. Una tarde agradabilísima, dijo al fiscal. Escalamos la casa. Van y yo nos encontramos encerrados en una oscura bodega. Mencioné su nombre. Ábrete, Sésamo. Fuimos ceremoniosamente, por no decir apologéticamente, puestos en libertad. Charlé con Kincaid y aquí estoy dispuesto a hartarme del excelente Taiwán de Courrier. Kincaid, dicho sea de paso, está almacenando litros de agua pesada en su pabellón de casa de Jersey. Instalación grandiosa y complicada. Idea de Bloodwood. Ayudado e instigado por otro compañero de estudios, un arisco muchacho llamado Arne James. Kincaid no pareció disgustado porque yo hubiera descubierto su secreto. Hasta me perdonó por haberle forzado la entrada. Ahora se dirige a descansar unos cuantos días en Atlantic City. La pista del agua progresa. Dentro de un rato voy a llevar 1 o 2 cubos de agua fría, figuradamente hablando, al domicilio de los Llewellyn. Un caso extraño. Markham. Pero empieza a hacerse la luz. No es una iluminación cegadora, pero sí lo suficientemente clara para alumbrarme el camino. Cenarás conmigo a las 8:30 en mi humilde cabaña. Luego oiremos música en el Carnegie Hotel. La primera mitad es de Rimsky-Korsakov y yo hubiera preferido infinitamente Canards, Molière y un Chateau-Haut-Brion. Te contaré todas las noticias cuando nos veamos. Y no te olvides de traer el informe de Hildebrandt si ya está listo. Adiós, querido. A eso de las 6
Vance se presentó en la residencia de los Llewellyn. El mayordomo nos recibió con frígida dignidad. Al parecer, no les sorprendió mucho nuestra visita. ¿A quiénes desean ustedes ver, señores? ¿Quiénes están aquí, Smith?, preguntó Vance. Todos, excepto Mr. Kincaid. También se encuentra en la casa Mr. Bloodgood y el Dr. Kane. Los caballeros están en el gabinete con Mr. Lynn y las señoras arriba. Evidentemente, Lynn Llewellyn nos había oído, pues apareció en la puerta, invitándonos a entrar. Celebro que haya usted venido, Mr. Vance. Todavía parecía algo postrado, pero sus modales revelaban una viva ansiedad. ¿Ha descubierto usted algo? Antes que Vance pudiera contestar, Bloodgood y el Dr. Kane avanzaron a nuestro encuentro y tras las frases de rigor, Vance se sentó junto a la mesa centro. He descubierto unas cuantas cosas, dijo a Llewellyn. Después se dirigió a Bloodgood. Acabo de llegar de Gloucester. Visité el pabellón de caza y charlé un rato con Kincaid. Interesante bodega la del pabellón. Llewellyn se aproximó a la mesa y se detuvo junto a Vance. Siempre he sospechado que mi tío guardaba buenos vinos en el pabellón, se lamentó, pero nunca me invitó a probarlos. Bloodgood tenía la mirada fija en Vance y no pareció darse cuenta de las observaciones de Llewellyn. ¿Encontró usted ahí a alguien más?, preguntó. Oh, sí, a Arne James, muchacho enérgico. Fue el que nos encerró en la bodega, por orden de Kincaid, claro está. Un rato muy aburrido. Naturalmente, se inclinó e hizo frente a la mirada de Bloodgood. También vi anoche a otro de sus compañeros de estudios, Martin Quayle. Fui a hacer una visita al doctor Hugh Taylor y de paso eché un vistazo al laboratorio Frick. Bloodgood avanzó un paso sin desviar la mirada. Tras una pausa preguntó, ¿se enteró usted de algo? Me enteré de muchas cosas acerca del agua, contestó Vance con amable sonrisa. ¿Y averiguó usted también quién es el responsable de lo que sucedió aquella noche del sábado?, preguntó Bloodgood con voz tranquila. Vance inclinó la cabeza afirmativamente y dio una profunda chupada a su cigarrillo. Sí, creo que también me enteré de eso. Bloodgood frunció el ceño y se frotó la barbilla. ¿Qué medidas piensa usted adoptar ahora? Mi querido amigo, reprochó Vance, usted sabe perfectamente bien que yo no puedo adoptar ninguna medida. Es muy difícil averiguar ciertos hechos, como usted comprenderá, pero es mucho más difícil probarlos. ¿Puede usted por casualidad ayudarnos? Bloodgood se irguió ofendido. Eso no, exclamó, es su problema. Oh, bien, bien. Vance extendió las manos de su lado. Triste y complicada situación. El doctor Kane, que había estado escuchando atentamente, se agitó, como si despertara de un mal sueño, y se puso en pie. Debo marcharme, anunció, consultando nervioso su reloj de pulsera. Cierro la consulta a las 6 y aún tengo que aplicar la diatermia a 2 casos
uterinos. Estrechó las manos a todos y salió apresuradamente. Bloodgood apenas puso atención a la marcha del doctor. Todo su interés continuaba concentrado en Vance. Si usted sabe quién es el culpable y no puede probarlo, dijo tranquilamente, quizá piense abandonar el asunto. No, no, protestó Vance. Persistencia es mi divisa y perseverancia. Dios está con los que perseveran, confortante pensamiento. Y el agua desgasta las piedras, como dijo Job. Interesante comentario. Y siempre vamos a parar al agua. Como habrá usted observado, el hecho es, Mr. Bloodgood, que tendré pruebas suficientes a no tardar. Espero un informe químico que me entregará el oficial toxicológico esta noche. Es hombre muy hábil. Mañana tendré bastante que hacer. ¿Y si no encuentran veneno?, preguntó Bloodgood. Mejor todavía, contestó Vance. Eso simplificaría las cosas, pero yo le aseguro que habrá veneno en alguna parte. Tiene demasiadas sutilezas este caso, y ahí está su punto débil. Pero a mí me agradan los decimales. Es mucho más fácil escribir pi que centenares de cifras. Pi se refiere a la letra griega pi, con que se representa la relación de la circunferencia al diámetro. Comprendo lo que quiere usted decir. Bloodgood consultó su reloj y se puso en pie. Usted me perdonará. Tengo que coger el tren de las 7 para Atlantic City. Kincaid me espera allí. Él subirá al tren en Newark. Se inclinó solemnemente ante nosotros y se dirigió hacia el vestíbulo. Al llegar a la puerta se detuvo y volvió la cabeza. ¿Tiene usted inconveniente?, preguntó Vance, en que comunique a Kincaid lo que usted me ha dicho de que conoce al que envenenó a Virginia. Vance titubeó antes de contestar. Después dijo, no, ninguno. Es una buena idea. Kincaid merece saberlo. Y puede usted añadir que mañana terminará este asunto. Bloodgood contuvo la respiración y miró fijamente a Vance. ¿De veras quiere que se lo diga? Sí, sí. Vance lanzó hacia el techo toda una serie de anillos de humo. Supongo que usted también parará en el Ritz. Bloodgood guardó silencio un momento. Sí, ahí estaré, dijo al fin, y se alejó precipitadamente. No había hecho más que desaparecer cuando Lynn Llewellyn, presa de gran excitación, clavó sus dedos en el brazo de Vance. Le brillaban los ojos y temblaba de pies a cabeza. Vance se agitó nervioso y se lo quitó de encima. No sea usted histérico, le dijo desdeñosamente. Vaya y diga a su madre y a su hermana que desearía verlas un momento. Llewellyn, confuso y avergonzado, balbuceó unas excusas y salió de la habitación. Unos minutos más tarde, reaparecía para anunciar a Vance que las mujeres estaban en el cuarto de Amelia y que ahí le recibirían. Vance subió inmediatamente y tras breve saludo fijó la mirada en Mistress Llewellyn y dijo, creí mi deber, señora, comunicar a ustedes lo que acabo de manifestar a las demás personas interesadas en este caso. Creo conocer al responsable de esta odiosa situación. Sé quién
envenenó a su hija, señora, y quién puso el veneno en su jarra, de la que bebió Miss Amelia, y también sé quién envenenó a su nuera, y escribió la nota del suicidio. En este momento no puedo decir nada más, pues no tengo las pruebas legales necesarias, pero espero que mañana tendré a mano hechos suficientes para adoptar medidas definitivas. Mis descubrimientos causarán a ustedes gran pesar y deseo que estén preparadas. Ambas mujeres permanecieron silenciosas. Vance se inclinó ceremonioso y salió rápidamente de la habitación, pero en lugar de dirigirse al piso principal, se encaminó a la habitación en que Virginia Llewellyn había muerto. Quiero echar otro vistazo, Van, me dijo penetrando en el dormitorio. Yo le seguí y él cerró la puerta sin hacer ruido. Durante 10 minutos dio vueltas por la habitación, deteniéndose meditabundo ante cada mueble. Revolvió los tarros de la mesa tocador, inspeccionó de nuevo los libros de los estantes, abrió el cajón de la mesilla de noche y curioseó su contenido. Hizo funcionar la puerta del pasillo que comunicaba con el cuarto de baño. Ahí rebuscó por todos los rincones, olfateó el perfume del pulverizador y después abrió la pequeña puerta de espejo del armario botiquín. Examinó su interior durante algunos minutos, pero no tocó nada. Al fin cerró la puerta y volvió al dormitorio. No hay nada más que hacer aquí. Van, me anunció. Vámonos a casa y esperemos a que amanezca. Cuando pasábamos por la puerta del gabinete, pudimos ver a Lynn Llewellyn sentado en una silla junto a la chimenea, con la cabeza entre las manos. O no nos oyó, o estaba demasiado abrumado por las recientes declaraciones de Vance para preocuparse de las convencionales cortesías de la hospitalidad, pues no pareció advertir que íbamos a abandonar la casa. Marjam llegó al departamento de Vance a las 7:30. Siento la necesidad de unas cuantas rondas de combinados antes de cenar, nos dijo. Este asunto me ha estado preocupado todo el día y su llamada telefónica no contribuyó precisamente a levantar mi espíritu. Cuéntemelo todo, Vance. ¿Cómo y por qué se encontraron ustedes encerrados en una bodega? Parece increíble. Por el contrario, fue lo más razonable, sonrió Vance. Van y yo asaltamos la casa. Utilizamos un formón como palanqueta para abrirnos paso. Fue de lo más espeluznante. Gracias a Dios pudiste escapar sano y salvo, dijo Marjam con turbada expresión, pues ya sabes que mi jurisdicción no llega hasta Nueva Jersey. Vance llamó a Courrier y le pidió martini seco, con canapés de caviar y beluga y un vaso de Dubonnet. Si queréis combinados, nos dijo, tendréis que perdonarme que yo no os acompañe. Mientras Marjam y yo tomábamos nuestros combinados, Vance, saboreando su Dubonnet, relató en detalle los acontecimientos de aquel memorable día. Cuando terminó, Marjam movió la cabeza consternado. ¿Y a dónde te condujo todo eso?, preguntó. Al envenenador, dijo Vance, pero conociendo tus escrúpulos legalistas,
No puedo revelarte todavía el nombre del culpable. No te serviría de nada. El gran jurado no haría otra cosa que enviarte un voto de censura por ser demasiado ambicioso. Y añadió, poniéndose serio, ¿se recibió el informe de Hildebrandt? Sí, pero no es definitivo. Me telefonó poco antes de abandonar mi despacho para decirme que ha estado trabajando todo el día, pero que no ha encontrado aún rastros de veneno. Parecía algo preocupado y me dijo que proseguiría el trabajo por la noche. Parece ser que ha analizado el hígado, los riñones y el intestino sin ningún resultado, y ahora va a examinar la sangre, los pulmones y el cerebro. Al parecer, está extremadamente interesado en el caso. A estas horas, yo esperaba algo más tangible, dijo Vance, levantándose y poniéndose a pasear por la habitación. No puedo comprenderlo, murmuró, con la barbilla hundida en el pecho. Tenían que haber encontrado el veneno. Toda mi hipótesis se tambalea. Marham, ya no me queda nada que hacer. Se sentó de nuevo y se puso a fumar en silencio. Hoy examiné otra vez el dormitorio de Virginia Llewellyn, esperando encontrar algo, pero no ha sucedido, excepto que el botiquín se ha arreglado artísticamente por sí mismo. Está ahora como cuando lo inspeccioné por primera vez, todo en su sitio. La composición es completamente correcta. ¿Descubriste lo que ofendió ayer tu sensibilidad estética?, preguntó Marham sin gran interés. Sí, oh sí, había un detalle que faltaba ayer, un cuadro blanco, nada más significativo que una etiqueta medicinal sobre una esbelta botella azul, una botella llena de líquido para los ojos. Evidentemente alguien la había retirado después de mi primera visita al armario y la volvió a colocar con la etiqueta hacia arriba o hacia un lado. A eso se debe el que en lugar de ver ayer un valor composicional de una botella azul con una gran etiqueta blanca, viera meramente el curvado rectángulo azul de la botella, pero hoy la etiqueta blanca estaba de frente como al principio. Observación muy sutil, comentó Marham con ironía. Podemos ponerle a eso, por casualidad, el título de testimonio legal. Antes que Marham hubiera terminado de hablar, Vance se puso en pie. Por Dios, exclamó, tratando de reprimir la excitación de su voz. Esa etiqueta trastocada puede ser lo que yo esperaba cuando te pedí que retirases la policía de la casa de los Llewellyn. Yo no sabía lo que podía suceder al encontrarse todos libres de vigilancia y restricciones, pero yo sabía que algo tenía que suceder, y el cambio de posición de esa botella es el único algo que ha sucedido. Ahora me pregunto, giró sobre sus talones y se aproximó al teléfono. Un momento después, hablaba con el doctor Hildebrandt desde el laboratorio químico de la morgue. Antes de intentar otra cosa, doctor, le dijo, haga un análisis de la conjuntiva, de los sacos lagrimales y de la mucosa de la nariz. Busque en ellos
el grupo de la belladona, puedo ahorrarle nuevas investigaciones. Bueno, repitiendo, antes de intentar otra cosa, doctor, le dijo, haga un análisis de la conjuntiva de los sacos lagrimales y de la mucosa de la nariz. Busque en ellos el grupo de la belladona. Puedo ahorrarle nuevas investigaciones. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.